La pandemia ha paralizado el sector del espectáculo en el mundo. Colombia no ha sido la excepción. Además de la profunda crisis que viven los artistas, los teatros y el personal técnico y logístico, han pasado 10 años desde la sanción de la Ley de Espectáculos Públicos. Queremos crear aquí un espacio virtual de diálogo para analizar los resultados de esa ley, evaluar los daños que la pandemia ha causado al sector y construir una carta de navegación para el futuro. La pandemia es un punto de corte, una buena oportunidad para pensar el espectáculo en todas sus dimensiones, cultural, política y económica. Para este fin, entrevistaremos a un nutrido grupo de personas que desde todos los sectores han contribuido a la realización de espectáculos en Colombia y desde allí dialogar con el sector. El futuro del espectáculo en vivo es el interés que nos une en este espacio. Para pensar este tema, hoy invité a dos personas que vienen trabajando desde hace varios años en el Ministerio de Cultura, Gabriela Arjona y Felipe Hoyos, ambos politólogos. Ellos han acompañado el proceso de implementación de la Ley de Espectáculos Públicos y en particular el montaje del Portal Único de Espectáculos Públicos, PULEP. Su visión es muy valiosa y nos aporta muchos elementos para pensar el espectáculo en vivo en Colombia. Yo creo que la ley 1493 de 2011, como dirían los mexicanos, es un parteaguas, o si no fuera más técnico, un punto de inflexión en el desarrollo del sector de espectáculos públicos de artes escénicas y los resultados de este tiempo de implementación son evidentes, de un sector que antes tenía un grado muy bajo de formalización, empezando porque no existían registros ni información asociada a cómo se estaban comportando los espectáculos públicos de artes escénicas. De hecho, como Guillermo mismo conoce, los estudios que después dieron origen a la ley, como los que se hicieron con el CEDE de la Universidad de los Andes, tuvieron que recabar mucha información primaria con las uñas y hacer muchas extrapolaciones y estimaciones, porque no existía nada consolidado a nivel país. De hecho, los estudios casi que se basan en Bogotá por unos datos que habían recogido de manera, digamos, no tan sistemática las alcaldías, pero definitivamente como país no había ninguna información consolidada. Entonces, un primer gran logro de la ley es avanzar en ese tema, que ahora es lo que llamamos el PULEP, el Portal Único de Ley de Espectáculos Públicos, que tiene un registro de productores que permite autorizar a los operadores de boletería en línea. Si bien hoy todavía pueden existir vendedores piratas de boletas, pues como existen en el ambiente tecnológico que cualquiera monta una página para hacer cualquier cosa, pero sí ha ido formalizando realmente, porque además esa autorización va atada a muchas otras cosas. Entonces, para participar en convocatorias públicas, por ejemplo, de los teatros, le piden a los operadores de boletería la autorización del Ministerio de Cultura. Para tener una autorización de una alcaldía y realizar un evento, piden el registro ante Mincultura, que esté al día en la declaración y pago de la contribución para fiscal. Entonces, todas esas medidas en conjunto han permitido una formalización, y no es porque digamos que la formalización en sí misma sea el único objetivo, sino porque también es como poner unas reglas de juego homogéneas sobre la mesa para hacer este tipo de eventos en el país. Una queja del sector que ha ido bajando gracias a la ley de espectáculos es que existían asimetrías en esas reglas de juego. Es decir, como había tanta informalidad, era, digamos, como cada quien lo hacía como podía o como quería, según el manejo que tuviera del sector. Entonces, ese sería un primer logro que yo destaco. El segundo, que es una debilidad tradicional del sector cultura, es el de las fuentes de financiamiento para fortalecer el sector y que las mismas no dependan de las asignaciones presupuestales, porque no solo sabemos que son bajas, tradicionalmente en los últimos años el presupuesto del sector cultura no llega a ser el 0,2 del presupuesto general de la nación. O sea, estamos muy lejos de esas recomendaciones que ha lanzado la UNESCO y otros organismos internacionales de que la inversión en cultura mínimo debería ser el 1% del presupuesto de los países. En Colombia no llega al 0,2 en la mayoría de años. Entonces, digamos que todavía nos falta mucho. Y ante esa dificultad, pues crearse nuevas fuentes para financiar al sector es importante. Entonces, ese círculo virtuoso que tiene la ley de espectáculos públicos, de que el sector aporta y el sector mismo recibe,
tal vez emulando, aunque es distinta, pero emulando todo lo que pasó con la ley de cine, con la ley 814 de 2003. Creo que esta es la segunda contribución parafiscal más importante pues de cultura, y que está en los últimos años ya estaba recaudando casi que lo mismo que la de cine, 25.000. Felipe, el dato del 19 son como 28.000, ¿no? 29.000 millones. 29.000, faltó muy poco para los 30. Sí, faltó muy poco. Para los 30. Ajá. Entonces, que es más o menos lo que en ese año recaudó también la cuota del desarrollo cinematográfico. Luego es una de las contribuciones parafiscales más potentes que se ha generado, y que ha permitido desarrollar muchos proyectos de infraestructura pública y privada. O sea, lo que tiene de bueno que sea contribución parafiscal es que no solo ha podido ir a escenarios públicos, sino que también ha podido ir a escenarios privados, en todas las modalidades. Eso también lo destaco como una gran virtud de la ley de espectáculos públicos. Y tal vez el tema que también es importante, pero que ha avanzado menos porque depende de la voluntad de las alcaldías, es el de simplificación de trámites y requisitos para la realización de este tipo de eventos. La ley generó un marco favorable, pero dimos un paso importante con el decreto ley 2106 de 2019, que el año pasado se reglamentó con el decreto 1276 de 2020, y que establece que ya, lo habíamos hablado con Guillermo en algún momento, que ya no hay permisos para los escenarios culturales que se dediquen a las artes escénicas. Ese paso ya se dio. Se tienen que cumplir unos registros básicos, que se renuevan año a año, pero es informativo, ¿no? Que tener un plan de contingencias, de emergencias, o sea, casi que cómo funciona un centro comercial, un establecimiento de comercio, es llevar el mundo de los escenarios culturales no a un lugar privilegiado superior a los demás, sino al nivel de igualdad con los demás establecimientos de comercio que funcionan en una ciudad y que pueden tener las mismas variables generadoras de riesgo. Entonces el gobierno nacional dio un paso más, modificó esos artículos de la ley de espectáculos públicos, y ahora lo que viene es que las alcaldías copien ese mensaje, porque realmente el balance de escenarios habilitados sí fue muy pobre. O sea, se suponía que todos los escenarios culturales se iban a habilitar por 2 años, se cuentan con los dedos de la mano los escenarios que en los 6 años de vigencia de la LEP antes de esto se habilitaron. En Bogotá, 1 o 2, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, ni siquiera se habilitó el Teatro Estudio, sino solo el grande. Entonces para el chiquito había que seguir pidiendo permiso vez a vez. Pero ahora se dio un paso mayor. Entonces digamos que la ley se mejoró gracias a este gobierno con esos decretos que acabo de mencionar. Y en cuanto a la destinación, que ha sido tradicionalmente para infraestructura, la pandemia aceleró algo que se venía debatiendo en el sector, y es que se flexibilizara y se pudiera usar para apoyar producción y circulación, que son pues dos componentes de la cadena de valor o del ecosistema de valor que son muy importantes. Y eso ya pasó primero transitoriamente con el decreto legislativo 475 de 2020, y se hizo permanente con la ley 2070 de 2020, conocida como ley Reactivarte. Luego, la ley es sólida, pero se ha ido ajustando, digamos, en los últimos años para profundizar las medidas contenidas en ella, y entonces en esa medida pues ha generado unos temas muy importantes en el sector. Entonces, si uno la mira desde la perspectiva institucional, yo creo que es muy positiva en todos sus componentes y en los fines que se propuso. Tal vez algo que no es del Ministerio de Cultura y que la gente sigue criticando mucho es que la ley tiene un capítulo sobre sociedades de gestión colectiva de derechos de autor y conexos, que le da, como decimos coloquialmente, más dientes a la dirección de derecho de autor, pero la crítica del sector es que aún con esos dientes adicionales, pues el sector siente, yo no voy a hablar ahí sí como Ministerio de Cultura, sino lo que el sector manifiesta en las reuniones, que no ha sido suficiente, y que las sociedades de gestión colectiva, sobre todo la de este sector que es SAICO y ASIMPRO, pues todavía digamos que les falta mucha profesionalización y muchas cosas, realmente una homogenización del cobro de las tarifas. La gente se queja de que si hace un concierto semejante en 3 lugares, le sale muy distinto el cobro, aunque las variables sean muy parecidas. Bueno, cosas como que ya todos conocemos. Entonces creo que ese es otro tema que seguramente todavía tendrá que desarrollarse mucho. No está en cabeza del Ministerio de Cultura, pero sí nos interesa, por supuesto, que eso avance. Y es el otro que tal vez, digamos, debería fortalecerse. Y el otro tema que considero que no es de la ley, pero que sí ha sido estructural, es que con la formalización se suponía que la ley también iba a fomentar la asociatividad y la gremialidad, pero digamos que eso sí ha sido una debilidad tradicional, sobre todo porque esta ley
vincula bajo una misma regulación subsectores que en la práctica no se hablan casi. O sea, realmente teatro y circo que se hablen con música y sobre todo con productores grandes de música, eso no es tan frecuente. De hecho, es complejo sentarlos en la misma mesa y que lleguen a un consenso sobre algunos de los temas. Entonces, eso sí ha generado debates. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente de la música que dice, nosotros somos los que ponemos toda la plata y se reinviertes en teatros, y yo en teatros no circulo. Lo dicen, no son palabras mías, sino lo que dicen en las mesas de trabajo. Pero por otro lado, los de teatros dicen, sí, pero es que nosotros somos los que formamos públicos, nosotros somos los que hacemos un proyecto cultural que necesita ser apoyado. Entonces, digamos que también se defiende desde la compensación cruzada que busca la ley. Creo que ese es otro tema que es debatido en el sector, sobre quién aporta y quién recibe. Porque hay 5 manifestaciones, pues que no todas son iguales en su forma de entenderse, en su forma de gestionarse. Entonces creo que ese es un reto no de la ley, sino es un reto del sector. O sea, es un reto de cómo entenderse, cómo pensarse y cómo verse más allá de su propia disciplina. O sea, que la música no es solo música en vivo, sino que puede dialogar con otras manifestaciones artísticas y culturales y que puede construir política pública también de cara a ellos y a construir, digamos, algo que beneficie más allá del interés particular. Entonces creo que ese es otro asunto que yo diría que se debe trabajar. Después de evaluar la ley, le pregunto a Gabriel si él encuentra algunas deficiencias. Nos propone entonces varios temas que él considera básicos para el sector y los cuales debemos abordar en un futuro cercano. No sé si esto sea de ley, pero creo que sí se debe complementar este trabajo con el tema de que ya lo está haciendo el Ministerio de Cultura con Trabajo y Educación, y es el tema de cualificación de todos los oficios asociados a la producción del espectáculo público. Es decir, si Colombia quiere seguirse fortaleciendo y no depender de que se traigan las producciones completas del extranjero, que ya no siempre pasa, cada vez hay más talento local, pero eso debería trabajarse más. O sea, no solo el productor y él trae al artista y hace el booking y arma el concierto y contrata una tiquetera, sino todos los que trabajan en ese concierto. Todos los que trabajan, exacto, todos los oficios muy especializados, desde los que hacen, digamos, el montaje de luces y sonido, con las últimas tecnologías, hasta los que manejan el backline, bueno, como todos esos oficios, que son muchos, asociados a producciones de distintos formatos, eso debería apoyarse, cualificarse más. Se está haciendo un trabajo en esa línea, pero creo que es un tema importante para que se vea la integralidad del sector. Y otro tema que también es más que creo que de los privados, incluso que de los públicos, es cómo esos productores se relacionan con otros sectores sociales y económicos, no solo para gestionar patrocinios, que también, y no depender solo de financiación pública, pero también para mostrar la importancia que tienen los espectáculos públicos en cuanto a la convivencia, en cuanto al tema de identidad, en cuanto al tema de diversidad. Entonces también que salir como un poco de la burbuja autorreferida de hacer el concierto o hacer la obra de teatro, sino como eso tiene una función social, una función, digamos, también mucho más transversal a otros sectores económicos y a lo que la ciudadanía está buscando a partir de esos conciertos. Creo que ese es, por eso digo, no sé si eso sea de la ley, lo que digo es que son acciones que deben verse articuladas a lo que es un tema de espectáculos públicos. El espectáculo en vivo ha quedado suspendido en el mundo. Felipe nos comenta los efectos de la pandemia en Colombia y las medidas que ha tomado el gobierno nacional en relación con el espectáculo público. Mirar el impacto de la pandemia en el año pasado, en el 2020, que pues alcanzamos a tener 2 meses, digamos, normales, con recaudo, donde la mayoría del recaudo se generó por preventa para eventos de ese año. Tuvo a final de año pues un impacto del menos 70% respecto a lo recaudado en el 2019. Igual el porcentaje es muy parecido en la reducción de eventos registrados ante el PULEP, es muy similar, digamos que una coincidencia que se generó ahí. Sin embargo, pues el Ministerio de Cultura empezó a adelantar cuando las medidas lo fueron permitiendo, cuando pues digamos entender un poco de qué se trataba la pandemia. El Ministerio de Cultura empezó a adelantar acciones ante el Ministerio de Salud para lograr que hubiera, como en otros sectores de la economía nacional, protocolos para poder funcionar de alguna manera. Con eso
de trabajo conjunto. El 1 de octubre del 2020 el Ministerio de Salud emitió una resolución, la 1746 del 2020, que permite de alguna manera, digamos, con los criterios de bioseguridad y de atención a todo el tema de la pandemia del Ministerio de Salud, otorgarle a las alcaldías las facultades de autorizar espectáculos públicos de las artes escénicas, y esta resolución también incluía el tema de cine. Entonces, esta resolución, ya desde el 1 de octubre del año pasado, permite que en Colombia se realicen espectáculos públicos de las artes escénicas, pero pues hay un tema ahí que, digamos, es complejo, que se escapa un poco, digamos, del racionamiento del técnico del Ministerio de Salud, es que los aforos permitidos son muy pequeños. Muy pequeños, sí. Entonces le permite a los espectáculos públicos de las artes escénicas que se autoricen por parte de las alcaldías o los obliga a tener un distanciamiento en su público, que es de una persona o un grupo familiar de 4 personas cada 2 metros. Entonces, en promedio, esto no, pues los ejercicios que tenemos conocimiento, nos dicen que no se genera más del 30% del aforo, lo cual ha sido, digamos, muy poco viable desde lo económico, siendo pues que hay permiso, pero no ha habido, digamos, tanta oferta, porque pues a las producciones que no estén subsidiadas o que no tengan un grupo económico detrás, o lo que corresponda, que no sean públicas, pues les cuesta mucho trabajo. Esta misma resolución creó una figura que para nosotros era muy sui generis, que era el autoevento, que era asistir a un concierto desde un vehículo, y esto medianamente hubo oferta en Colombia. El futuro sigue siendo incierto. La pandemia continúa. Han pasado 10 años desde la promulgación de la Ley de Espectáculos. La ley procura desarrollar los siguientes temas: formalizar el sector, reducir la carga tributaria, crear un fondo fiscal para cubrir las necesidades del mismo sector, simplificar los trámites de permiso que las alcaldías dan para su realización, crear un sistema confiable de información y desarrollar mayores herramientas de control por parte del Estado de las sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor. Me parece un momento propicio para evaluar esos resultados y con esos elementos construir una carta de navegación para el futuro. En infografía que subiremos a este espacio, se hace un resumen de los resultados numéricos que arroja el Portal Único de Espectáculos Públicos en el año 2019.